Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un videito de esos que nos gustan mucho y es 10 trucos de CorelDRAW. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Muy bien chicos, muy bien chicas, el primer truco nos viene gracias a Daniel Sagua, quien me envía este truco a través de un comentario en el video anterior de trucos de CorelDRAW. Básicamente viene a funcionar como una alternativa al primer truco, que es un sistema de selección para poder seleccionar objetos que están detrás de otros objetos. En este caso es la selección de objetos subyacentes. Muy bien, ¿cómo hacemos esa selección tan interesante? Vamos a ver, vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a colocar un objeto por aquí. Bien, vamos a darle color, correcto, y encima de ese objeto vamos a crear un objeto un poco más grande. Bien, vamos a darle un color distinto. Como nos podemos dar cuenta, no podemos seleccionar este objeto que está detrás, pues porque nuestro objeto principal, o sea el que está encima, nos bloquea un poco la forma de seleccionarlo. Entonces el truco es el siguiente: seleccionándolo con la tecla Alt, ¿cierto? Vamos a poder darle clic y seleccionarlo en la parte de abajo, es decir, seleccionar el objeto que está justo debajo de este objeto que acabamos de crear. Tiene una pequeña explicación, y es que esta es una selección subyacente. Quiere decir que es una selección básicamente de la capa en sí y no del objeto como tal. Por lo que si creamos un objeto, por ejemplo, más pequeño, vamos a decirle por aquí, ¿cierto? Y vamos a mandarlo hacia la parte de abajo. Si creamos un objeto más pequeño y le damos con la tecla Alt, el siguiente objeto que seleccione, a pesar de que estamos más o menos en el área del objeto, va a ser el objeto que está justo debajo de la capa, o sea, que está subyacente a ese primer objeto. Si le damos Alt y clic nuevamente, vamos a ir seleccionando el último objeto, y con esto nos damos cuenta que es una selección digamos que por capas, es decir, seleccionamos cada objeto por capas, una a la vez, ¿cierto? Entonces viene bien para poder hacerle selecciones rápidas de objetos que están debajo de otros objetos, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer truco y cuál fue la alternativa? Es decir, para poder seleccionar esos objetos, pues vamos a la herramienta de ver, le decimos líneas de dibujo, correcto, y ya aquí podemos ver que se nos muestran todos los objetos, ¿cierto? Y simplemente seleccionándolo directamente sobre la línea, vamos a poder seleccionar esos objetos sin que sean selecciones subyacentes, ¿cierto? No viene mal saber un poquito más acerca del tema de las selecciones. Vamos a decirlo otra vez en mejorado. Y ahí tienen el primer truco por parte del señor Daniel Sagua. Para el siguiente truco es necesario tener un objeto ya creado, ¿cierto? Vamos a invertir una transparencia. Esto me lo han preguntado bastante por los comentarios. Vamos a darle color, por ejemplo, un color negro, y vamos a seleccionar la herramienta de transparencia. Si bien jalamos desde la esquina superior izquierda hacia la inferior derecha, nos damos cuenta que se crea una transparencia. Y al momento de seleccionar la transparencia circular o elíptica, ya podemos ver que se nos crea una transparencia en forma de círculo alrededor de nuestro objeto. Vamos a colocar un objeto atrás, en la parte trasera, para poder verlo mejor, ¿cierto? Para ver mejor el truco. Entonces me han preguntado cómo invertir la transparencia, pues para crear efectos de tipo sombra y ese tipo de cosas, ¿no? Es muy simple. Vamos a seleccionar, ya este truco pues lo he explicado en algunos tutoriales, pero no en un video de truco como tal, entonces vamos a explicarlo. Vamos a seleccionar la herramienta de transparencia nuevamente, y lo que haremos será invertir los colores, es decir, si le doy clic acá, perdón, y le digo un color blanco, automáticamente se cierra la transparencia, y si le doy clic aquí y le doy un color negro, se abre nuevamente la transparencia. Para intensificarle, volverla totalmente transparente en todos los bordes, pues vamos a decirle aquí, justo en este manejador, vamos a decirle al 100%, y con eso la transparencia estará totalmente invertida. Este truco viene bien para hacer algunos efectos de sombra, como les dije, y pues es algo que me han preguntado bastante. Es algo sencillo de hacer y espero que les sirva muchísimo. Para el siguiente truco lo que haremos será explicar la selección por coordenadas. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a crear un objeto. Vamos a crearlo por aquí. Vamos a darle unas medidas más precisas para poder explicar bien de qué va este tipo de truco.
¿cierto? Vamos a tener este objeto que tiene 2 centímetros y vamos a implementar una copia de este objeto, pero utilizando las coordenadas que nos ofrece Corel. ¿Cómo es eso? Aquí en la parte superior del panel de herramientas, de la barra de opciones de las herramientas, vamos a tener este panel que es el panel de las coordenadas. Vamos a ponerle 0 por acá. Y el hecho de tener los dos en 0 quiere decir que al momento de decirle control D nos va a copiar ese objeto justo encima del otro objeto, porque está sobre las coordenadas exactas en 0, es decir, en el eje Y y en el eje X están en 0. Correcto. Entonces, para realizar una copia, vamos a decirle, por ejemplo, en el eje X, vamos a decirle 2 centímetros, ¿cierto? Y al momento de yo crear una copia, vean lo que sucede. Se crea una copia justamente al lado de ese objeto, pero justamente porque el objeto mide 2 centímetros. ¿Qué hay si quisiera hacer una copia más lejana? Por ejemplo, podemos colocarle, por ejemplo, 4 centímetros y a la hora de hacer una copia automáticamente se nos copiará, ¿cierto?, a 4 centímetros desde el final hasta el comienzo de la siguiente copia. Eso aplica tanto para el eje X como para el eje Y. Si yo le coloco un número 4, por ejemplo, acá, borramos esto por aquí, y le decimos control D, automáticamente se nos va a crear una copia justamente en las coordenadas en las que les acabé de decir que nos copie este objeto. Esto viene bien para hacer copias selectivas y copias exactas de objetos a coordenadas que queramos copiar, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con medidas muy precisas. Muy bien, el siguiente truco, más que un truco, es una especie de explicación a una pregunta que me han hecho bastante por ahí por los comentarios, y es cómo hacer que los objetos que están fuera de la hoja se conserven fuera de la hoja. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un objeto que está aquí y tengo otro objeto, por ejemplo, en el centro, al momento de crear una nueva página, ese objeto que está afuera se conserva afuera de la página. A muchas personas les pasa que al crear una nueva página desaparece este objeto, pero no es que desaparezca como tal, es más bien por decirlo así, entre comillas, pues error que se suele cometer a la hora de tener una configuración que vamos a explicar justamente ahora. Vamos a eliminar esto y eliminamos la segunda página. Perdón, vamos a decirle por aquí eliminar, correcto. Y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a, pues esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos ir a la ventana a la ventana, valga la redundancia, y le decimos ventanas acoplables. Aquí nos va a aparecer este pequeño panel en donde pues tenemos las propiedades de las ventanas y la pestaña de objetos. La que nos interesa es esta pestaña, pero para algunas personas a las que no les aparece la pestaña de objetos directamente, he sabido que a algunas no les aparece aquí en esta lista. Lo que podemos hacer es seleccionar la pestaña de propiedades y nos va a aparecer las propiedades por aquí, ¿cierto? Y lo siguiente será darle clic aquí en el símbolo de más para poder añadir esa pestaña de objeto. Vamos a deseleccionar esta pestaña de propiedades y seleccionamos la de objeto. Con eso esa pestaña se nos abre. También recordemos que la podemos seleccionar directamente aquí en ventana, ventanas acoplables y objeto. Correcto, muy bien. La cuestión está aquí en esta parte, ¿cierto? Corel maneja, digamos que, una página maestra que es la que administra todo el exterior de nuestra área de trabajo, y las páginas que están metidas dentro de la página maestra, es decir, la página que está justamente en acción, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que tenemos una página y una página maestra. Todo esto que está alrededor es la página maestra. Aquí es donde van a aparecer todos los objetos que están digamos por fuera. Es decir, si yo creo automáticamente un objeto por fuera, nos va a aparecer en la página 1, en la capa 1, ¿cierto? Pero si tengo una segunda página, correcto, vean lo que pasa. Automáticamente en la página maestra se crea ese rectángulo. Es porque no está en una página en específico, está en las dos a la vez, por decirlo así. Pero al momento de pasar este objeto dentro de la página, se elimina de la página maestra para pasar a la página número 2, que es donde está seleccionado. Entonces, ¿cómo hacemos que este objeto, ¿cierto? Bueno, por defecto viene así, viene Corel así. A algunas personas les viene de esta forma que vamos a explicar. Vamos a ir a la herramienta, a la rueda dentada que está en la parte superior derecha, y le decimos clic y le vamos a decir mantener objetos en el escritorio
del escritorio en la capa, ¿correcto? Cuando le demos clic ahí y seleccionemos esa opción, automáticamente vamos a poder crear objetos que están por fuera, ¿cierto? Y a la hora de pasar a la siguiente página, vean lo que sucede. Ya no hace parte de la página maestra, hace parte solamente de la capa de donde fue creado ese objeto. Si yo paso este objeto hacia adentro, ¿cierto? Va a pasar lo mismo. Y esa es la forma de quitar esa opción. Yo prefiero trabajar de esta forma. Prefiero tener los objetos en la página maestra, que todos se manejen como si fueran, como si estuvieran todos por fuera, y poder manipular las páginas de manera independiente. Eso es como a mí me gusta trabajar. Pero bueno, la forma básicamente de corregir ese, entre comillas, error está aquí en la rueda dentada, y le decimos mantener objetos del escritorio en la capa. Le quitamos esta opción y automáticamente se nos corrige eso. Para el siguiente truco vamos a aprender a curvar un texto sin necesidad de aplicar el texto a una línea, ¿cierto? Pero es una curva más vectorizada que un texto normal en una línea, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar un texto, vamos a decirle por aquí, vamos a ponerlo en mayúsculas para que sea un poquito más explicativo esto. Correcto. Vamos a decirle P para centrarlo, y vamos a darle una fuente un poquito más fuerte para que podamos ver el efecto con más claridad. Correcto. Entonces, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a ir a la herramienta que está aquí, justamente la herramienta de sombra. Vamos a decirle clic seleccionado, o sea, clic sostenido, y vamos a decirle la herramienta sobre. Con esto aparecerán todos estos manejadores que están aquí, ¿cierto? Y encima, o sea, en la parte superior, en la barra de propiedades, nos va a aparecer estas tres opciones. Vamos a seleccionar la opción del centro, que es el modo de arco, y automáticamente podremos hacer lo siguiente. Podemos arquear ese texto, ¿cierto? Para que tome la forma que queramos. Vamos a decirle control Z por aquí, y este es un pequeño truco dentro del otro truco. Si seleccionamos el primer nodo y oprimimos la tecla Shift, bueno, vamos a decirlo nuevamente acá, porque cuando le damos control Z también se regresan las opciones. Vamos a decirle clic acá, y si aplicamos, si empezamos a arrastrar con el clic y seleccionamos con la tecla Shift, miren lo que pasa. Va a pasar esto. Vamos a expandir el texto en ambos sentidos, tanto como para arriba como para abajo, ¿cierto? Pero si aplicamos ese mismo efecto, pero con la tecla Control, vean lo que pasa. Se va a arquear de manera uniforme. O sea, si le clic por acá y observémoslo de esta forma con la tecla Control. Muy bien. Esta es la forma de arquear un texto directamente. Si queremos modificar el texto, tenemos que tener en cuenta que el texto se modificará en base al tamaño que tenemos, pero entrará en un modo de modificación más profundo debido a que ya ha pasado a ser un vector como tal. Entonces vamos a decirle clic y automáticamente podemos reemplazar ese texto, ¿cierto? Y al decirle aceptar, el texto pues adoptará la misma forma que tenía anteriormente. Vamos a convertir un objeto cualquiera que este sea en un marco para texto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un círculo. Vamos a decirle clic y arrastramos, y le decimos control para crearlo perfecto. Muy bien. Ahora, la idea es que podemos hacerlo, podemos incluir el texto aquí de dos maneras. O bien podemos bordearlo por todo alrededor del círculo, o bien podemos crear un marco de texto para escribir dentro del círculo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar la herramienta de texto y vamos a acercarnos justamente a uno de los bordes del texto. Vamos a acercarnos un poquito más aquí y nos acercamos a uno de los bordes del círculo, perdón. Y observen que al acercarme al borde aparece una pequeña, un pequeño manejador en forma de elipse, en forma de línea curviada. Y si le doy clic, automáticamente empezaremos a escribir alrededor de este texto, ¿cierto? Pero lo que queremos es convertir ese círculo en un marco de texto. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos la herramienta de texto y vean, si muevo un poco hacia abajo, el manejador del texto aparecerá, en vez de la línea curveada, aparecerá un pequeño cuadro que nos va a indicar que automáticamente a partir de ahí vamos a poder crear el texto y escribir dentro del círculo de esta manera. Viene bien para hacer tarjetas, por ejemplo, viene bien para hacer algunos modelados que requieran texto dentro de algunos objetos y demás. Así que convertir objetos en marco de texto, eso aplica para cualquier objeto. El siguiente truco es una pequeña licencia que me permití para pues, facilitarles un poquito mejor
la vida a la hora de trabajar rápidamente en archivos, ¿no? Y es cómo ver las hojas que están dentro de los archivos de Corel sin necesidad de abrir el archivo, que eso es una cuestión que nos agobia mucho a la hora de estar seleccionando y buscando cosas que tenemos dentro de los archivos, porque tenemos que abrir cada vez archivos de Corel y demás para poder ver qué hay dentro de esos archivos. Con este truco pues, vamos a poder ver las hojas que tienen internamente los archivos y así ahorrarnos bastante tiempo. Entonces, teniendo ya el archivo, digamos, divisado, seleccionado, vamos a decirle justamente aquí en el panel de vista, ¿cierto? Y vamos a activar el panel de vista previa, y Corel nos va a permitir mirar cuáles son todas las hojas internas que tiene ese archivo sin necesidad de verlo. Este truco es muy útil para poder revisar muchísimos y múltiples archivos de Corel sin necesidad de abrirlos, que eso consume bastante tiempo. Como es bien sabido, por ejemplo en programas como Illustrator podemos tener varias hojas de trabajo, varios espacios de trabajo para poder trabajar múltiplemente en ellos, ¿no? Corel lamentablemente no hace eso, pero podemos valernos de un pequeño truco para poder divisar varios espacios de trabajo a la vez, o varios archivos a la vez más bien, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear, por ejemplo, otro archivo. Aquí ya tenemos dos, ¿cierto? Dos pestañas de archivo, y lo que haremos será tomar, tal cual como si fueran en Windows, tomar esa pestaña y pasarla a uno de los bordes, por ejemplo. Automáticamente al soltarla se nos va a crear ese borde. Podemos incluso tomarlo de acá y pasarlo al centro para que podamos trabajar más cómodamente, y de esta manera podemos tener múltiples archivos abiertos. También podemos crear, por ejemplo, otro y simplemente tomándolo y arrastrándolo, por ejemplo, a la esquina, puede ser a la esquina izquierda, y automáticamente tenemos 3 archivos ya listos para poder trabajar en ellos. Entonces, muy útil también para poder trabajar en múltiples archivos sin necesidad de estar saltando de un archivo a otro. Muchas de las herramientas de CorelDRAW tienen varias opciones en la propia herramienta, pero a veces simplemente por tener esas opciones ocultas no las utilizamos, y resulta que son opciones muy buenas para seguir trabajando más rápido y demás. Entonces tenemos un pequeño truco que nos permite saber cuáles son las opciones que esa herramienta nos ofrece, cuáles son las posibilidades de esa herramienta. ¿Cómo es eso? Vamos a ir a la pequeña rueda de entrada que está en la parte inferior izquierda del programa, ¿cierto? Aquí básicamente se nos va, en esta barra se nos va a presentar las opciones de detalles de objetos, ¿cierto? Cada vez que seleccionemos un objeto nos va a revelar los detalles de ese objeto. Entonces aquí en la rueda de entrada podemos seleccionar entre distintas opciones. La que nos interesa en este momento es consejos de herramienta. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Si se fijan, aquí nos va a aparecer una pequeña descripción de todo lo que puede hacer la herramienta selección. Es la herramienta que tengo actualmente activa y nos va a permitir saber todo lo que pues, nos ofrece esa herramienta. Por ejemplo, clic siguiente para arrastrar y escalar, por ejemplo, clic secundario para girar, ¿cierto? Vamos a comprobarlo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a la herramienta y automáticamente, ¿cierto? Con el clic dándole clic en el centro se nos activa esa opción. Entonces eso pasa con cualquier otra herramienta. Si seleccionamos por ejemplo la herramienta de rectángulo, tenemos las opciones de rectángulo justamente aquí en la parte de abajo. O si por ejemplo tomamos la herramienta de texto, automáticamente se nos permite saber cuáles son las opciones de ese texto que nos permite hacer, ¿cierto? La herramienta de forma, por ejemplo, también nos va a permitir saber cuáles son las opciones que nos permite manipular esa herramienta. Entonces esto es muy útil para poder descubrir todas esas opciones que nos tiene ocultos Corel entre las herramientas que tenemos ahí, y poder empezar a utilizarlas, ¿cierto? Para devolver el panel a su estado original, simplemente seleccionamos aquí y le decimos detalles de objeto. ¿Listo? El siguiente truco nos va a permitir hacer algunas opciones con el texto para aquellos que redactan mucho dentro de CorelDRAW, por ejemplo, y que son opciones que son más parecidas a un programa de estilo Word que otra cosa, pero nos sirve muchísimo para señalar y marcar. Por ejemplo, si tenemos un texto, como este,
al momento de seleccionarlo yo le puedo dar color a ese texto, pero se me va a hacer complicado, por ejemplo, darle color a la selección de ese objeto como sucede en algunos programas de edición de texto como en Word, por ejemplo, es decir, subrayarlo y demás. Para poder subrayarlo podemos decirle aquí y esto, pero son opciones bastante limitadas. Entonces, para poder acceder a las opciones más profundas de la edición de texto, vamos a decirle el comando Alt Enter, ¿cierto? Y automáticamente nos va a aparecer este menú que está acá. También podemos decirle clic derecho y propiedades, ¿cierto? Y aquí vamos a tener múltiples opciones para poder modificar nuestro texto a nuestro antojo. Por ejemplo, vamos a decirle el color de subrayado de relleno, es decir, podemos decirle color relleno uniforme, automáticamente se nos marca el tamaño del texto con el color. Eso nos va a permitir seguir escribiendo con el texto marcado y ese color lo podemos modificar justamente aquí en esta pestaña. Modificamos el color del texto. Ya viene bien, como les conté, para personas que redactan dentro de Corel y quieren subrayar, por ejemplo. También tenemos la opción de cambiar el tamaño de la fuente. Podemos cambiar el relleno de la fuente como tal. Podemos cambiar el tipo de fuente, la normativa de la fuente, lo que es el grosor y demás, los puntos que manejamos y muchas otras opciones. Así que aquí les dejo este panel que es un poquito oculto, pero bastante no, es un poquito oculto para algunas personas que no exploran mucho, y es bastante útil y a mí me sirve mucho para hacer subrayado de texto cuando tengo que escribir guiones y eso, que pues por lo general utilizo el propio Corel para hacer eso, y es muy útil para eso. Entonces les dejo ese truquito por aquí. Muy bien, chicos, muy bien, chicas, ante todo unas disculpas por haber demorado tanto en subir un nuevo video, pero bueno, he estado en temas de trabajo, de un montón de cosas. La vida del freelancer no es nada fácil, pero bueno, este ha sido un nuevo video de trucos. Son trucos sencillos, me gusta que sean trucos súper fáciles para que nos ayuden de a poquitos en nuestros trabajos del día a día y demás. Y pues como hicimos al principio, voy a estar leyendo los comentarios que estén en este video para que puedan escribirme los trucos que quieran que aparezcan en el siguiente video. Es una mecánica que se me ocurrió a raíz de que un suscriptor me pidió mencionarlo dentro de uno de los videos, y pues me parece interesante que podamos compartir más el conocimiento entre todos nosotros, ¿no? Entonces dejen su comentario con el truco que quieran que aparezca en el siguiente video y los estaré leyendo todos, y vamos a ver si podemos hacer un nuevo video de trucos con nuevas cosas por parte de los suscriptores. Así que por mi parte nada más, ya saben, apóyenme con un me gusta, con un like y tal, y compartan ese video para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces nos vemos en el próximo video, chicos. Chao.